Buenas noches, maestra. Buenas noches, Guadalupe. Nosotros le vamos a explicar sobre el taller que escogimos de la importancia de los libros corporativos en el ámbito fiscal, junto con mi compañera Mónica. Bueno, elegimos este tema ya que los libros corporativos son muy importantes, que con ello las empresas cuentan con un historial desde el momento de su constitución, ya que permite conocer los principales acuerdos, entradas y salidas de socios o accionistas, el aumento o venta de partes sociales o acciones, entre otras cosas. En ellos se anotan de manera ordenada las operaciones realizadas y se registran todos los hechos contables y movimientos de la sociedad, por lo que los libros corporativos ayudan a verificar los resultados de las actividades y la situación económica y financiera financiera de la empresa. Los libros corporativos de una sociedad son documentos que resultan fundamentales para su administración y buen funcionamiento, derivado de lo anterior y con motivo de informar a nuestros clientes y lectores de la importancia de estos. En el presente artículo se analizará la forma detallada de las obligaciones impuestas de la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto a los libros corporativos, así como sus beneficios y practicidad. Importancia de los libros corporativos en el ámbito fiscal. Según la Ley General de las Sociedades Mercantiles, las sociedades mercantiles tienen la obligación de llevar 4 libros corporativos para registrar y dejar evidencia de los acontecimientos que definen su destino, a saber, libros de asamblea, de accionistas, de derivaciones de capital social y sesiones del Consejo Administrativo. Estas sociedades mercantiles, siendo las más comúnmente utilizadas en México, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, tienen como sus principales obligaciones llevar libros corporativos que permitan registrar y dejar evidencia de los principales acontecimientos y situaciones que definen su destino y operaciones. En lo particular, de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, son 4 libros que debe llevar, los cuales son el 1, libro de asamblea, el 2, libro de accionistas, 3, libro de valor variaciones en el capital, y 4, libro de sesiones del Consejo de Administración. Lo que la Ley General de Sociedades Mercantiles es una de las leyes más antiguas de México y al provenir su promulgación en 1934, solo superada la antigüedad por el Código de Comercio, que fue promulgado en 889, y al no existir en dicha en la Ley General de Sociedades Mercantiles una sanción o consecuencia específica por no llevar estos libros. Su cumplimiento ha caído en un descuido generalizado de mantenerlos actualizados o inclusive de llevarlos, dándoselo en una mayor importancia al cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal, por lo cual resulta entonces importante recordar en el cumplimiento de las obligaciones y llevar a mantener actualizados los libros corporativos. Está inminentemente relacionado con las obligaciones fiscales. En el artículo 16 hace referencia que todos los comerciantes, entendiéndose de las sociedades mercantiles que en su naturaleza realizan actos de comercio, están obligados a llevar un sistema de contabilidad. Obligación en materia fiscal se encuentra en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, en cuya fracción 1 se hace mención expresa de los libros y registros sociales, formen parte integral de la contabilidad y cuyo cumplimiento, además de derivar una sanción económica de conformidad con los artículos 83, fracción 2 y 84, fracción 2 de la CFC, va de los 300 a los 7.570. Puede llegar al no deducibilidad con el previsto en la fracción quinta del artículo 27 de la Ley de Dossier
del 14 del impuesto sobre la renta, o incluso hasta la cancelación temporal de sellos digitales al encuadrarse en el supuesto de la fracción 9 del artículo 17H bis de la CFC, misma que hace referencia en la comisión de una o más de las conductas infractoras previstas en el artículo 83 de la CFC antes citado y que se refiere precisamente a no llevar contabilidad. Por lo que respecta a quién es la persona responsable de llevar y mantener estos libros actualizados, si bien la operación de una sociedad es responsable del administrador o director general y su equipo del consejo de administración, es entonces definir el rumbo estratégico y vigilar la operación. En ese sentido, la responsabilidad de los libros contables al administrador o en su caso al presidente del Consejo de Administración de la sociedad. Esto de conformidad por el artículo 188 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles, responsabilidad debe ser a su vez vigilada por quien realiza las funciones de comisario, ya que la principal función de este último, de conformidad que se señaló en el artículo 164 y 169 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, resulta que ser precisamente la que vigilar el debido cumplimiento de las obligaciones societarias. Por su parte, es lo referente a los requisitos que se debe guardar de manera general en los libros que destacan. Deben estar forzadamente en el idioma español, el artículo 37. Normalmente se conserva en el domicilio social, artículo 44 y 45, pero en el caso de este sea distinto al domicilio fiscal, es recomendable guardar una copia de ellos en el domicilio fiscal para cumplir con lo dispuesto en su fracción 2 del artículo 28, relativa con contar la documentación inherente de la contabilidad en el domiciliario fiscal deben conservarse, ya que en el formato impreso está cuyos libros deben ser encuadernados, empastados y follados a más tardar dentro de 3 meses siguientes del cierre del ejercicio, o bien llevarse a medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra forma digital, siempre y cuando utilice de estos medios se observe lo estabilizado en norma oficial mexicana sobre la digitalización estimada por la Secretaría de Economía, deben conservarse por regla general de un mínimo de 10 años, aunque por contener información sumamente importante, tal como son los aumentos o disminuciones del capital, la entrada y salida de los socios, así como las principales resoluciones que afectan la marcha de la sociedad, información que deben llevar a tener efectos fiscales por un tiempo mucho mayor, que se recomienda entonces conservarlos por el tiempo necesario en que su contenido pueda llegar a tener efectos fiscales, que en algunos casos puede ser durante toda la vida de la sociedad. Tal es el caso de la información referente a la información que soporta los aumentos y disminuciones del capital, información y que de hecho se incorpora por parte de la reforma para el 2021 en el artículo 30. Una vez definido el marco conceptual que regula los libros corporativos, resulta que conviene analizar las particularidades de cada uno, haciéndose énfasis además de cómo cada uno, por tipo de información que contiene, puede contribuir a robustecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El primer libro es el libro de la Asamblea. Mira, si quieres, Guadalupe, no es necesario que leas todo. Lee o comenta cuál sería lo más importante para que no sea tan cansado tener que leer tanto. Comenta lo que consideres importante. Dice que si no lo veo, maestra. Pues en el libro de la Asamblea se hará constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio que se tomen en asambleas o juntas de socios. El libro de la Asamblea tiene dos tipos de asambleas.
los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios son los cuales que de conformidad del artículo 181 deben celebrar una vez al año dentro de los 4 meses. Y las extraordinarias, los cuales deben ser protocolizadas ante el Federativo Público e inscribirse en el registro público de conformidad en el artículo 194. Bájalo en el otro, en el libro, este libro de accionistas. Pues este libro hace referencia de que los accionistas de las sociedades anónimas resulta recomendable para controlar las partes sociales de una SDRL, pues obliga a llevar el registro de acciones o socios, de la cual debe contener el nombre de nacionalidad y domicilio del accionista, así como el número de acciones que le pertenecen, su clase, serie y además de particularidades. El detalle de las exhibiciones que se realizaron para efectivamente cubrirlas y las transacciones de que ellas se hayan realizado. El otro libro es Libro de variaciones en el capital social. En relación con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se establece que en las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por aportaciones de socios o admisión de nuevos socios y disminución por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas por este capítulo. Es por ello que el artículo 216 de la Ley General de Sociedades Mercantiles señala que el contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable deberá contener las condiciones que se fijen para el aumento y disminución del capital social. Movimientos que de conformidad con el artículo 216 de la Ley General de Sociedades Mercantiles deberán inscribirse en el libro que para tal efecto se lleven y en el cual se incorpore la siguiente información: monto del capital anterior, series, monto de cada una de las series, fecha y monto del incremento, fecha y monto de la reducción, monto del capital actual, firma del administrador y folio de protocolización. El libro de sesiones de consejo. En el artículo 36 establece la obligación de hacer constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio que se tomen en los consejos de administración, en cuyo caso, conforme el artículo 41, también se señala que cuando el acta se refiera a una junta del consejo de administración, solo se expresará la fecha, el nombre de los asistentes y la relación de los acuerdos aprobados, actas que serán autorizadas con las firmas de las personas a quienes los estatutos confieran esta facultad. Y pues aquí mencionamos que pues son los los 4 libros más importantes, y pues como conclusión o reflexión pues pusimos que la administración de cualquier persona moral nunca ha sido una labor sencilla e implica una gran responsabilidad, por lo que es tiempo de retomar y actualizar debidamente el cumplimiento de las obligaciones en materia corporativa, sobre todo en el actual y complejo entorno de negocios donde cobran especial relevancia y se incorporan íntimamente con el resto de las obligaciones de las cuales las sociedades son sujetos, pero que de llevarse puntual y correctamente puede ser un excelente instrumento de control que nos ayude a cumplir de manera adecuada con nuestras múltiples obligaciones en materia fiscal. Pues muy bien. Igual, este tema me pareció muy interesante.